Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Un gusto participar de esta reunión, de esta clase, eh, que me pidió entonces mi colega y amigo Alejandro que les diera el día de hoy. Tengo entendido que ustedes son todos estudiantes mechones de la carrera de pedagogía y entonces la clase que voy a darles hoy día es una clase como quien dice introductoria a un tema que espero les abra el apetito, como quien dice, o las ganas de querer seguir indagando. En ese sentido, es más bien como abrir la ventana hacia un tema que a mí me ha fascinado durante años. Algo ya comentaba Alejandro al respecto. Yo soy bióloga del desarrollo, trabajo en el departamento de biología ya hace más de 15 años, y mi laboratorio se llama justamente Laboratorio de Células Troncales y Biología del Desarrollo. Voy a compartir pantalla. Espero que todos vean la Se ve diapositiva. perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí justamente en esta diapositiva con la cual estoy empezando mi clase, les presento una célula troncal y como ustedes pueden ver, esa es una inmunofluorescencia, es decir, una tinción en la cual se han detectado distintos marcadores que son propios de estas células que componen un clon, ya vamos a hablar de lo que es un clon, ¿ya? Pero un tipo de células que están presentes entonces en esta foto que es tan bonita con distintos colores. Y aquí también les muestro algo que creo que es importante que ustedes recuerden. Si es que algo quieren recordar de esta clase es respecto de qué son las células troncales, cómo se definen y qué es lo que generan las células troncales. El título que le he puesto a la clase y que espero poder abordar hoy día en su totalidad, suponiendo que tenemos como una hora, es hablarles un poco de los orígenes y sobre todo también de un aspecto más bien biomédico, de la aplicación que se está haciendo desde la investigación básica, ahora más y más también en la clínica, con el uso de estas células que, como ustedes van a ver, entonces son bien fascinantes. Y en este modelo, entonces, en este esquema, que espero que puedan ver mi puntero, les muestro dos características que son fundamentales de las células troncales. Por una parte, las células troncales se caracterizan por ser células que tienen la capacidad de proliferar o de autorrenovarse, es decir, de mantener permanentemente células hijas que tienen las mismas características que ellas, y por otra parte tienen la capacidad de generar también células que son distintas a ellas mismas y que toman el camino de la diferenciación para formar todos los tejidos que nos componen en nuestros organismos. Entonces, voy a estructurar la clase. Vamos a empezar por hablar por definiciones y características para luego hablar, como ya les adelantaba, más de aspectos biomédicos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, les dejo también para que ustedes puedan revisar, por favor, con más calma después de la clase, este link de YouTube. Y aquí también les muestro el por qué estas células se han llamado células troncales o células madre, porque están en la raíz de todo. Como yo les decía, una célula madre, en una definición básica, como les adelantaba, debe cumplir dos criterios: ser una célula que es capaz de autorrenovarse, es decir, de mantener un pool de células que son idénticas a ella, y por otra parte tiene que tener la capacidad de generar células distintas a ellas, células que van a tomar un camino hacia la diferenciación. Y en el contexto de lo que es el desarrollo, la biología del desarrollo, eso significa poder formar todos estos tejidos que estamos viendo en este árbol representado, ¿cierto? Desde el cerebro, el corazón, los huesos, la sangre, todas esas células entonces derivan a partir de una única célula madre que está en el tronco o en la raíz. ¿Sí, Alejandro? Oye, es que me dijiste la palabra marcadores y me sonó que ellos no tenían ni idea de qué podían ser los marcadores. Lo tiré al chat y uno dijo, y una respuesta es, me suenan pero no al 100%. Entonces creo que eh, sería Vamos a hablar de ello elemental. entonces. Cuando que- muestre bueno, en mi Zoom, en mi pantalla de Ujú. Zoom, seguramente ustedes están viendo unas bellas imágenes que corresponden a células, ¿ya? Y en todas estas células se han marcado selectivamente determinadas proteínas que les son propias, que queremos detectar. Esto es como detectar la aguja en un pajar, como dicen, ¿ya? Y para poder hacer eso, tenemos que usar técnicas de biología celular.
Cuando llegue al momento voy a tratar de introducirlo entonces también, ¿ok? Entonces, como ya les decía, las células troncales o las células madre, y aquí está el mismo esquemita, ¿cierto? Pero da vuelta, fueron descubiertas no hace mucho tiempo. Y por mucho tiempo también los investigadores no se ponían de acuerdo respecto a cómo definir una célula madre. Y no fue sino hasta el año 2016 que la comunidad se puso de acuerdo, y aquí les cito una definición de Adam Smith, que es una eminencia en el campo. Esta fue una propuesta que él hizo en la revista Nature, que es una revista muy destacada, ¿cierto? Y que fue entonces acogida por la comunidad. Y él define una célula troncal como aquella célula que puede continuamente producir células hijas, es decir, esto está ilustrado aquí por esta flecha, ¿cierto?, que se cierra sobre sí mismo, y que denota entonces la capacidad de autorrenovación o de proliferación continua. Y por otro lado, como también les comentaba, esta célula tiene la capacidad de generar células hijas que tienen un camino distinto y que tienen propiedades ya más restrictivas, diferentes a la célula madre. Entonces, al comienzo del desarrollo del embrión, imaginémonos el embrión de un mamífero, ¿cierto? Todo parte con la fecundación, que hace de parte del ovocito un espermatozoide y la formación de un cigoto. Y el cigoto es la gran célula madre de la cual todos nosotros proveemos. Esta célula, este cigoto entonces, se va a comenzar a dividir mediante división simétrica, como les muestro en este esquema, generando entonces células hijas idénticas que tienen el mismo potencial. Y en estas primeras divisiones simétricas, entonces lo único que se va a lograr es aumentar el pool de células. Y queda bien clara entonces así la capacidad de autorrenovación que tienen estas células troncales al comienzo del desarrollo. Pero llegado a un determinado momento, cuando ya se cuenta con un pool de células determinado, como vamos a ver ya un cierto número de células, estas células troncales, células hijas del cigoto, la gran célula madre al inicio, van a comenzar a dividirse de manera asimétrica. Es decir, van a generarse dos células que no son idénticas entre sí. Y estas divisiones asimétricas, entonces, van a generar ahora un tipo de célula que lo vamos a llamar progenitor o precursor, que es una célula que empieza a tomar un camino hacia la diferenciación. Si ustedes se fijan, esta célula ya no va a ser igual a la célula troncal, a su célula precursora, su célula madre, sino que va a tomar un camino hacia la diferenciación. Y en este camino hacia la diferenciación, entonces, se van a empezar a formar las células terminalmente diferenciadas, como son todas las células que nos componen, las neuronas, los hepatocitos, los linfocitos, y claramente las propiedades de esas células, que están ilustradas acá en distintos colores, van a ser muy distintas de las de la célula madre, a partir de la cual se originaron. Por supuesto, les aprovecho también de señalar que cualquier pregunta que me quieran hacer, adelante, ¿ya? Entonces, resumiendo lo que les he comentado hasta ahora, la célula madre, la célula troncal, es una célula que es capaz de autorrenovarse y también de tener un potencial de diferenciación, lo que significa, en definitiva, que puede formar tipos celulares distintos, ¿ya? Muchos tipos celulares distintos. Y este potencial de diferenciación, como vamos a ver a continuación, depende un poco de qué tipo de célula madre estamos hablando. Entonces estoy introduciendo aquí otro concepto, fíjense. Les he hablado de una gran célula madre que es la célula del cigoto, de este primer estadio embrionario a partir del cual surge la vida. Pero ahora les estoy diciendo de que existe más de un tipo de célula madre. Todo el desarrollo embrionario se orquesta entonces a partir de la presencia de un cigoto y de esta célula madre que es capaz de dividirse continuamente y de generar entonces también, como ya les comenté, células precursoras, células progenitoras, que también van a tener la habilidad de dividirse, pero que a diferencia de la célula madre, solamente se pueden dividir un par de veces, es decir, 3, 4 veces como se muestra acá. Y luego se van a diferenciar. Entonces, durante el desarrollo vamos a tener
que en el embrión la capacidad de proliferación va disminuyendo y va aumentando la capacidad de diferenciación de las células hijas de la gran célula madre. Y esto es una propiedad entonces que hace posible que se genere la diversidad de células y los distintos tejidos y órganos. Les adelantaba y les comentaba entonces de que existen distintos tipos de célula madre. Como ustedes pueden ver, el oocito recién fecundado, el cigoto, es totipotente. ¿Y por qué lo definimos así? Porque tiene la capacidad o el potencial máximo, el potencial de diferenciación máximo. Genera no solamente todas las células del embrión, sino que también es capaz de formar los anexos extraembrionarios. Y esta capacidad totipotente se mantiene hasta un estadio bien característico en el desarrollo embrionario de los mamíferos, que es el estadio de mórula. ¿Ya? Es decir, los primeros estadios, las primeras divisiones celulares generan células hijas idénticas. Todas estas células son idénticas entre sí y cada una de estas células es totipotente. Y el hecho de que sean totipotentes entonces posibilita que uno pueda separar cada una de estas células y potencialmente cada una de estas células del embrión en estos primeros estadios del desarrollo es capaz de formar un embrión nuevo, idéntico. Es decir, cada una de estas células es capaz de formar un clon. ¿Ya? Es decir, cada uno de nosotros en sus inicios tuvo al menos 7 clones, 8 clones. Pero durante el desarrollo embrionario, pasado este momento inicial en el cual todas las células son idénticas y tienen la capacidad totipotente, se produce un rearreglo en esta mórula que se compacta. Y es en ese momento que se produce otro estadio embrionario muy característico que se llama el blastocisto. Y en este blastocisto, como ustedes pueden ver, aparecen por primera vez dos tipos celulares distintos. Hay un grupo de células que vamos a llamar el macizo celular interno o la masa celular interna, que aquí está en turquesa, que es rodeado por otro grupo de células que aparecen aquí, ¿cierto? Como bordeando y cobijando a este macizo celular interno. En este estadio, en el estadio de blastocisto, que es el estadio en el cual se produce la implantación del embrión en mamífero, se ha producido la primera gran subdivisión de tarea. El macizo celular interno va a formar el embrión propiamente tal. Y las células del macizo celular interno ya no serán totipotentes, sino que serán pluripotentes. Y pluripotente, tal como defino acá, significa que van a ser células madres que originan todos los tejidos del embrión, de las 3 capas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Espero que hayan escuchado de esto en el colegio. Pero ya no van a formar los anexos extraembrionarios, ya no van a contribuir a la formación, por ejemplo, del cordón umbilical, de la placenta, ¿ya? Esa capacidad de contribuir y a participar activamente en el proceso de placentamiento, por ejemplo, va a estar dado por este otro grupo de células, las células del trofoectodermo, que ya tampoco van a poder formar parte del embrión. Entonces, una vez que se ha producido la formación del blastocisto, las células de cualquier putativo embrión de un mamífero ya no son todas idénticas, sino que se produce esta primera subdivisión. Y solamente las células que están en el macizo celular interno van a poder generar un embrión y son catalogadas entonces como pluripotentes. Ya, tenemos dos tipos de células entonces que les he hablado hasta ahora. Las células totipotentes y las células pluripotentes. Pero existe un tercer grupo de células troncales. Y este tercer grupo de células troncales se define como multipotente o unipotente. Y son las células que son capaces de diferenciarse en un solo linaje o en un solo grupo de células. Por ejemplo, como vamos a ver en algunas diapositivas más, las células troncales del sistema nervioso, las células troncales del sistema inmune, del sistema circulatorio.
¿Ya? Estas células multipotentes, unipotentes, vamos a encontrarlas entonces en algunos tejidos, en algunos órganos, y ya no son capaces de formar a un embrión completo, solamente a un cierto grupo de células. Si ustedes se fijan entonces, desde el cigoto hacia el embrión y el feto, el potencial de desarrollo de una célula madre, una célula troncal, va disminuyendo. Entonces tenemos que, una vez que se produce la fertilización, tenemos células totipotentes que se dividen hasta más o menos 8 o 16 células. Una vez que se produce el estadio de blastocisto, esta totipotencia ya cesa y estas células del macizo celular interno pasan a ser pluripotentes y ya no pueden formar la placenta, entre otras cosas. Y luego, en el desarrollo normal, entonces, una vez que se sigue formando el embrión, vamos a encontrarnos también con células troncales multipotentes que van a ser las encargadas de formar, por ejemplo, todas las células de la sangre, las células del sistema nervioso, las células de los huesos, de los linajes específicos. Y así es entonces como ocurre el desarrollo embrionario a grandes rasgos, a partir de la formación y el desarrollo de las células madre. Más o menos en la década de los 80, fueron los primeros trabajos publicados en los cuales, a la par con el desarrollo de, ¿cómo decirlo? Se estaba tratando de avanzar en lograr la fertilización in vitro para poder proveer de solución a parejas que no podían quedar, digamos, embarazadas por métodos naturales, ¿cierto? Y se estudiaba entonces, se comenzó con esto primeramente en modelos animales, como por ejemplo en ratones, y se pudo obtener entonces que uno podía recuperar de hembras preñadas, de ratonas preñadas, uno podía recuperar entonces ovocitos, uno podía recuperar también estadios tempranos del desarrollo, como los que les estoy mostrando acá, e inclusive uno podía recuperar blastocistos. Y luego, caracterizando y estudiando estos blastocistos, se dieron cuenta de que uno podía aislar estas células del macizo celular interno, y si uno crecía estas células en condiciones de cultivo adecuadas, con factores de crecimiento, con condiciones adecuadas también de oxígeno, de matriz extracelular, estas células, ahora fuera de su cobijo natural, que es el blastocisto, ¿cierto?, eran capaces de mantenerse vivas en una placa de Petri. Y este experimento, por supuesto, que marcó un antes y un después, porque fue por primera vez que se logró aislar entonces estas células y demostrar que estas células, también in vitro, eran capaces de proliferar y de diferenciarse, es decir, mantenían sus propiedades pluripotentes. Esto abrió entonces la posibilidad ahora de pensar en que se podía estudiar el desarrollo embrionario temprano de mamíferos, primera vez fuera del útero, ¿no?, de la placenta. Pero se encontró en la comunidad científica con el hecho de que, a pesar de que era muy probable y relativamente sencillo, una vez que se puso a punto, estudiar las primeras etapas del desarrollo, una vez que se alcanzaba el estadio de blastocisto, no era posible mantener en el laboratorio las condiciones para emular una etapa que es crítica en el desarrollo de los embrionarios, que es la implantación, ¿ya? Y eso no se ha logrado solucionar hasta el día de hoy, les cuento. Entonces, lo que primeramente se hizo con blastocistos de ratón, también se pudo hacer con blastocistos humanos, y es así como entonces se pudieron recuperar ovocitos de mujeres, ¿cierto?, que eran estimuladas hormonalmente para producir una gran cantidad de ovocitos. Estos ovocitos eran recuperados, eran fertilizados in vitro y se mantenía en el laboratorio entonces las primeras etapas del desarrollo hasta lograr el estadio de blastocisto. Y estos blastocistos entonces podían ser implantados o pueden ser implantados en mujeres que han sido preparadas hormonalmente de manera que su endometrio, su útero esté receptivo,
e inicialmente se implantaban más de un blastocisto, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces cuando se comenzó con la fertilización in vitro, a las parejas, a las mamitas, entonces se les implantaban muchos blastocistos, porque la probabilidad de que alguno de estos se implantara estaba todavía en estudio, y quizás algunos de ustedes recordarán de que en esa época era muy común de que producto de la fertilización in vitro las madres terminaran con cuadrillizos o trillizos o sextillizos, ¿ya? Este procedimiento, este protocolo se ha ido mejorando cada vez más, y entonces hoy en día prácticamente basta con implantar un blastocisto o dos, pero el proceso de la estimulación de la producción de ovocitos y de la fertilización en el laboratorio se sigue haciendo. Ay, perdón, me acabo de dar cuenta de que aquí hay un chat, perdón. ¿Hay preguntas, Alejandro? Dime, porque... He respondido a las preguntas del chat, en general no ha habido Ya, nada que te tengan que... Y hecho un par de comentarios ahí, pero no te preocupes. ya, ok, perdón, yo estoy aquí entusiasmada, no había visto el chat. Chiquillos, Tú dale. Si interrúmpanme hay nomás, si alguna no. pregunta que valga la pena para hacerte parar, pero en Ya, general hasta ahora han sido cosas que he podido corresponder yo rápidamente. ok, ok. Ya, les estaba contando entonces, para terminar esta historia de por qué se dan las cosas en el fondo, de cómo van a la par la medicina también con la ciencia. Les conté, se logró primeramente identificar estos blastocistos en ratón, caracterizarlo, lograr aislar estas células, y se dieron cuenta entonces de que estas células eran capaces de contribuir a todos los tejidos que nos componen, ¿ya? A todas las células que nos componen. Después se hizo esto mismo con humanos, se avanzó con la fertilización in vitro, y aquí viene entonces el primer gran desafío para nosotros como científicos. Yo les decía que se producen gran cantidad de blastocistos para poder promover al máximo el éxito de la implantación de estos en las parejas que estaban siendo sometidas a fertilización in vitro. Pero ¿qué pasa una vez que la pareja tuvo un embarazo exitoso? ¿Qué pasa con los blastocistos que, entre comillas, sobran después de ese protocolo, de ese proceso? Bueno, estos blastocistos fueron guardados en tanques de nitrógeno, por decirlo de alguna manera, y hay blastocistos que tienen más de 35 años, porque las primeras, bueno, les llaman guaguas de probeta, los primeros embarazos exitosos por fertilización in vitro hoy día tienen más de 35 años, ¿ya? Entonces, en algún momento entonces la comunidad científica y la humanidad se vio enfrentada con qué hacer con estos blastocistos. Entonces, una manera de solucionar el tema fue que las parejas decidieran donar estos blastocitos a la ciencia para poder hacer investigación y poder estudiar y seguir caracterizando estos blastocitos y estas células troncales. Y esto fue aprobado en numerosos países, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, bueno, en general en Europa y en muchos otros países también, inclusive en el Cono Sur, en Latinoamérica. Pero como les puedo adelantar desde ya, en Chile está prohibido utilizar blastocistos con fines de investigación, ¿ya? Y esto fue una ley que se votó hace ya varios años atrás, y por tanto en Chile es penado, de hecho, por ley, el poder trabajar con estos blastocistos, con estas células troncales embrionarias. Entonces, nosotros en Chile al menos no podemos trabajar con células troncales totipotentes, pero no se preocupen porque de todas maneras tenemos mucho trabajo que hacer estudiando otro tipo de células. Por ejemplo, aquí les muestro Hay una pregunta. ¿sí? Karen pregunta si se podría sacar un cigoto de una mujer e implantarlo en otra directamente. Supongo que A podría ser ver, lo mismo que hacer una fertilización in vitro, siempre y cuando no haya una implantación, no, ¿no? mira, voy a mostrar, ¿puedo volver sobre esa pregunta un poquito más Sí, claro, adelante? claro. Porque yo creo que ahí va a ser más fácil que lo pueda Sí, explicar. Déjame volver atrás. sí. Ay, no, no, espérate, ¿cómo hago ahora? Voy a volver a tu pregunta en pocos minutos, pero déjame terminar esta idea.
Aquí estamos viendo el desarrollo humano así bien en una línea de tiempo, pero bien simplificado, ¿ya? Entonces tenemos que en el cigoto, el embrión de una célula, que es un poco lo que está preguntando aquí Karin, ¿cierto? Tenemos una capacidad totipotente. Este embrión, o sea, el ovocito es fecundado en la trompa de Falopio. A ver, espérense, me voy a ir para adelante para... Ahí, ya, después vuelvo para atrás de nuevo para poder responder esta pregunta, ¿ok? Entonces ya, el ovario produce un folículo maduro, ¿ya? Este folículo entonces, si ocurre la fecundación, va a ocurrir en la trompa de Falopio, ¿ok? Y en este primer paso, como se muestra aquí, perdón, ocurren las primeras divisiones celulares. Recuerden, todas estas células son idénticas, ¿ya? Y aquí en el desarrollo humano, fíjense, a los 2 días tenemos 4 células, luego tenemos múltiplos de 8 células, 16 células, 32 y así, hasta que llegamos al estadio de mórula, y recuerden que cuando se compacta la mórula ya se pierde la capacidad totipotente. Y cuando se llega más o menos a la semana del embarazo, con el blastocisto al endometrio, al útero, el endometrio tiene que estar en un estado receptivo hormonalmente, ¿cierto?, del ciclo menstrual, de manera tal de que este blastocisto ahora se pueda implantar. ¿Ok? Entonces, lo que se reproduce o se hace in vitro es recuperar ovocitos maduros, ovocitos que son aptos para ser fecundados, y in vitro se fecundan con un espermatozoide. ¿Ya? Entonces, no se le saca a la mujer el cigoto de la trompa de Falopio. Lo que uno hace es producir la fertilización in vitro, fecundando ovocitos maduros con espermatozoides. ¿Sí, Karim? Esta etapa se hace en el laboratorio y luego se le introduce en el útero directamente los blastocistos. Y si el endometrio está receptivo y la mujer fue preparada hormonalmente para que así sea, se le implantan, como yo les decía en un principio, muchos blastocitos, esperando que alguno al menos se pueda implantar, y hoy día se hacen con 1 o 2 solamente. La fecundación se hace fuera del útero, efectivamente. ¿Sí? ¿Queda claro ahora? O sea, la fecundación ya sea in vitro, o sea, in vitro es en vidrio, cuando la hacemos afuera. Hacemos, dijo la mosca, ¿no? La hacen los médicos. Y si no, como decía Vero, es en las trompas de Falopio, en el primer tercio de la trompa de Falopio. Si lo increíble es que se logre fecundar esto y que después se Claro. logre desarrollar. Si eso es lo increíble. Bueno, no les puedo hacer una clase de biología del desarrollo, para eso tienen que tomar el curso de biología del desarrollo. Aquí estamos para hablar de células troncales, pero como ustedes ven, hay muchos temas fascinantes, porque esto está íntimamente ligado al desarrollo, y yo, como les decía, soy bióloga del desarrollo. Bueno, entonces supongamos que el blastocisto se implantó, ¿ok? Y sigue dividiéndose y siguen generándose nuevos tipos de células. Y ya claramente, como les comenté a la semana, cuando el blastocisto está para ya ser implantado, no tenemos ya células totipotentes, sino que tenemos células pluripotentes. Y a medida que progresa la organogénesis, entonces, y la formación de este embrión que pasa a llamarse feto, ya no vamos a encontrar células pluripotentes, y vamos a seguir con las células multipotentes que se encuentran entonces en los distintos tejidos, ¿ya? Y una vez que nace este bebé, solamente van a quedar células multipotentes en algunos tejidos y órganos. Y aquí me adelanto quizás con algo que ustedes habrán escuchado también, que por ejemplo, el cordón umbilical puede tener células troncales, ¿ya? Entonces, en el cordón umbilical podemos encontrar células troncales, y vamos a ver de qué naturaleza en un par de diapositivas más. Y en el organismo adulto, en ustedes, ¿ya?, en todos nosotros, van a ver algunos tejidos que mantienen células multipotentes durante toda la vida, que son las células encargadas de mantener la homeostasis.
el intercambio de tejidos, sobre todo en tejidos de alto nivel de rotación, o podríamos decir. ¿A quién se le ocurre dónde podría haber células troncales en todos nosotros? ¿En qué tipo de tejido? ¿A alguien se le ocurre? A mí se me ocurre que en la médula no, en la médula espinal no, en la médula ósea. Muy bien, en la médula ósea, efectivamente, ahí hay células troncales, y particularmente células troncales hematopoyéticas, ¿cierto? Vamos a revisar luego a qué dan origen esas células. ¿A quién se le ocurre otro posible lugar donde puede haber células troncales multipotentes en el adulto? Estoy soplándoles aquí. Hematopoyéticas, yo le voy a explicar al tiro. Sanguíneas, células troncales que generan el linaje sanguíneo, los distintos tipos de células de la sangre. Hematopoyética, con H, sí. Ya, otro lugar donde también existen células troncales multipotentes es la piel. Nosotros recambiamos la piel, los queratinocitos. Entonces hay un pool de células troncales que están encargadas de la renovación de la piel. Vamos a ver algunos otros reservorios un poco más adelante. Y aquí solamente les esbozo porque no tengo tiempo para hablarles de esto hoy en día, pero también es un tema de investigación en mi laboratorio y ciertamente muy fascinante. Sepan ustedes que el cáncer tiene bastante en común con la biología de las células troncales. De hecho, una célula cancerígena se parece bastante a una célula troncal. Y se le denomina célula troncal tumoral porque tiene también propiedades de pluripotencia. Una célula troncal cancerígena, una célula que podemos aislar, por ejemplo, de este tipo de tumores como los teratocarcinomas, es una célula capaz de formar muchos tipos de tejidos que no debería formar normalmente. Entonces hay una delgada línea que separa una célula troncal pluripotente embrionaria de una célula cancerígena. Y siendo bióloga del desarrollo, a mí me ha interesado hace ya muchos años también el cáncer, porque entiendo que el cáncer es una recapitulación anómala de procesos que ocurren durante la biología del desarrollo, pero que durante el desarrollo embrionario entonces, pero que luego tienen que cesar. Y por diversas razones, en nuestro organismo muchas veces una célula somática, es decir, una célula que ya no tiene capacidad de dividirse ni de comportarse como célula troncal, adquiere características nuevamente de célula troncal, ya sea por mutaciones, por impacto del medio ambiente, por varias razones. Y se empieza a comportar como una célula troncal embrionaria, pero fuera de contexto. Empieza a proliferar y empieza a diferenciarse y generar en el fondo tejidos que no debería formar. No tengo tiempo para profundizar en ello, pero denle una vuelta si pueden, revisen cuál es el paralelo ahí que hay entre el cáncer y las células troncales. Profundicemos un poquito más respecto a las células troncales embrionarias. Aquí tengo un pequeño video, está en inglés, pero yo le voy a hablar encima en español para irselos explicando. Es un video que resume qué son las células troncales embrionarias, es decir, las células que están en el macizo celular interno. Following fertilization, the developing embryo contains a group of cells known as the inner cell mass. Aquí se muestra el macizo celular interno que va a formar todos los tejidos de nuestro organismo. Y en este estadio temprano, estas células pueden formar cualquier tipo de célula, y por eso se llaman indiferenciadas. Si uno las aísla y las crece en cultivo, en una placa Petri, como les contaba, van a mantener este estado no diferenciado, y estas son las células que llamamos células troncales embrionarias. Estas células retienen la capacidad de poder formar entonces todos los tipos de células de un organismo. Nosotros en el laboratorio, con el uso de factores de crecimiento y factores tróficos adecuados, podemos entonces
diferenciar estas células pluripotentes que crecen en la placa de Petri, a distintos tipos celulares. Este video, ahí está abajo el link para que lo puedan volver a revisar, fue realizado en Canadá, y aquí está la fuente para que ustedes lo puedan consultar con más calma más adelante, ¿ya? Entonces volvamos sobre este estadio bien importante. Aquí les muestro un blastocisto real, y aquí está el macizo celular interno, ¿se fijan? Este es el grupo de células que va a formar al embrión. Estas son las células troncales embrionarias que podemos aislar. Aquí les traje también solamente para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Perdón, está en inglés, pero me pareció interesante para que se ubiquen en términos temporales también. En el humano, entonces, ya les dije, la implantación ocurre como a la semana, y es a los 14 días, o sea, a las 2 semanas, que ya se empiezan a conformar los 3 linajes, electo, endo, mesodermo, y ya no vamos a encontrar más células pluripotentes durante el desarrollo normal. Recuerden que yo les digo que la célula troncal en el fondo va perdiendo su potencial de desarrollo. Y ya a partir de las 2 semanas, fíjense, se empieza a formar el futuro sistema nervioso. ¿Mm? Y antes de los 2 meses ya empiezan a formarse los órganos. Y a partir más o menos de la 8ª semana, hacia los 2 meses de embarazo, uno ya no habla de embrión, sino que habla de feto. Entonces ya en el feto no hay células pluripotentes, solamente hay células multipotentes. Vero, una pregunta. ¿Sí? Porque tú mencionas ahí el inicio de la formación del sistema nervioso. Pero eso es recién el tubo neural, o sea, son principios, o sea, no hay ningún grado de conectividad neural que pudiéramos hablar, o sea, No, para no tenemos nada, no, 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 nada no, de no. diferenciación. No, ahí ¿Cuándo estamos comenzamos hablando a... de inducción neural, estamos hablando de inducción neural y de que se define que va a haber un grupo de células particulares que van a conformar y estructurar lo que va a ser el futuro sistema nervioso. ¿Y cuándo comenzamos a ver neuronas, digamos? Neurona, ¿Sí? más o menos al mes y medio, 2 meses ya, se puede empezar a hablar de que ya hay progenitores neuronales y neuronas. Progenitores, pero el burst de multiplicación de neuronas ocurre como al 4º, 5º mes, más o menos, ¿no? Claro, Ahí claro. comienzan a Es que depende del multiplicarse. sistema, claro. Mm. O sea, tanto el sistema nervioso como, bueno, el sistema circulatorio, la formación del corazón, son eventos que ocurren muy tempranos en el desarrollo, pero para que se especifiquen, por ejemplo, un sistema tan complejo como el sistema nervioso, tienen que ocurrir muchos otros pasos entre medio, ¿ya? Quizás podemos volver sobre ello un poco más adelante cuando hable de las células troncales del sistema nervioso. Adelante. Ya. Entonces, recuerden que estamos en esta etapa todavía. Tenemos a las células del blastocisto, tenemos las células pluripotentes, las podemos aislar, las podemos cultivar y potencialmente podríamos formar cualquier tipo de célula a partir de estas pluripotentes. Y esto, por supuesto, que se estudió primeramente en el ratón, ¿ya? Aquí les muestro entonces el experimento que se hizo en su momento y que fue uno de los experimentos importantes. Aislar estas células. Y noten lo que se hizo para demostrar que estas células realmente contribuían a la formación de todas las células y órganos. Se tomó estas células y se las inyectó en otro blastocisto. Aquí tenemos otro blastocisto, fíjense, con su propio macizo celular interno. Y se le inyectó células de un ratón y se le puso en un blastocisto de otra línea parental. De manera de poder graficarlo muy fácilmente, digamos que este blastocisto proviene de un padre y una madre, un ratones blancos, y este proviene de un blastocisto de una cruza de ratones negros, ¿ok? Entonces, si yo meto estas células troncales embrionarias, las inyecto en un blastocisto y luego le coloco este blastocisto, se lo implanto en una hembra pseudopreñada, y dejo que esta ratoncita prosiga con su embarazo y tenga cría. Y fíjense cómo salieron las crías. Las crías salieron quimeras.
No sé quién de ustedes habrá escuchado del término quimera antes. Aquí tengo una representación de los griegos de los quimeros, de los romanos creo que, de los romanos, de lo que es una quimera. Una quimera, un ser mitológico, está compuesto por dos animales distintos. Generalmente se habla de dos animales distintos. Ustedes seguramente han visto águilas con cabeza de león, ¿cierto? O la serpiente con cuerpo de león. Aquí también se muestra una quimera entre un ciervo, parece, y un jaguar. ¿Y por qué se le puso quimera? Porque las células troncales embrionarias que provenían de una cruza de ratones blancos, al fusionarse con un blastocisto, ¿ya? Proveniente de una cruza de ratones negros, contribuyeron a la formación de todos los tejidos y de todos los órganos. Y la manera más evidente para darse cuenta de eso es que el pelaje, la piel, terminó siendo blanca y negra, o blanca y café en este caso, ¿ya? ¿No? Eran cafés y negro en este caso. Y esto se llama una quimera, para que lo recuerden. Entonces esta es la mejor representación para demostrar que las células troncales embrionarias contribuyen a la formación de muchos tejidos y órganos. Y este experimento, por supuesto, no se puede hacer con humanos, ¿ya? Pero potencialmente operaría igual. Vamos a hablar ahora, que hablamos ya de células troncales embrionarias, de células troncales multipotentes. Y aquí me faltó una diapositiva, pero no importa, vamos a hacer el cambio. Les comenté que cuando entonces se produce el nacimiento del bebé, uno puede separar también el cordón umbilical. Y el cordón umbilical contiene dos grupos de células troncales muy interesantes. Por una parte está el grupo de células troncales de la sangre o hematopoyéticas, como decíamos en un momento. Y por otra parte, estos tres grandes vasos que ven acá, la vena y dos arterias, que son parte del cordón umbilical, están rodeados por un tejido conectivo, un estroma, un tejido laxo, que se llama, gelatina de Wharton. Y aquí también vamos a encontrar en este estroma células troncales mesenquimáticas. Entonces tenemos estos dos tipos de células troncales que podemos aislar del cordón umbilical. Estas células troncales no son ni del feto ni de la mamá, son del cordón umbilical y son células multipotentes. Y estas células tienen una serie de ventajas cuando las usamos porque se obtienen a partir de un tejido de desecho, ¿cierto? No hay una cirugía de por medio. Son células jóvenes que no han acumulado mutaciones y estas células pueden formar dos grandes tipos de células. Las células troncales hematopoyéticas, como ya les adelantaba, pueden formar todos los tipos de células de la sangre. Y las células troncales mesenquimáticas pueden formar hueso, cartílago y grasa. Ahora, ojo, les dije, estas son multipotentes. No pueden formar otro tipo de células, solamente van a formar las células de ese linaje en particular, ¿ya? Es decir, recuerden siempre, no pueden formar otros tipos de tejidos que no sean esos que les acabo de indicar. No sé por qué me quedó esa diapositiva del cordón umbilical ahí, pero yo creo que era para hacerles el link que cuando nace el embrión, el feto, podemos también aislar células multipotentes. Aquí les muestro, y aquí quizás podemos volver sobre la pregunta que había de los marcadores, Alejandro, pero no sé cómo vamos de tiempo. Es que no me he fijado. Son las 5, entonces, mira, me queda mucha materia, entonces no sé, ¿hacemos un recreo o seguimos adelante? Porque pasaron 45 minutos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren 5 minutos de pausa? Recreo, démosle 5. Ya, démosle 5 minutos de recreo para después retomar con lo que sigue. Perfecto. Voy a poner en pausa la grabación. Ahí está, perdón, me salió este mensaje de que se está grabando. Déjame correrlo para un rincón. Ahí, ya. Ok, entonces una célula está compuesta, entre muchas otras cosas, por gran cantidad de proteínas, ¿ya? Proteínas que se expresan.
proteínas de citoesqueleto, proteínas de membrana, proteínas que están en ubicaciones en el núcleo, en muchas otras partes. Y cada una de estas proteínas entonces se define y es específica. Entonces, si uno quiere estudiar las propiedades de una célula determinada, imagínense, por ejemplo, para decirlo de manera más fácil, no hablando ahora de YES-cells, una célula, si uno quiere identificar una proteína específica en una neurona, la neurona expresa ciertas proteínas que le son propias, por ejemplo, los neurotransmisores, eso lo habrán escuchado en el colegio, ¿cierto? Entonces, la neurona expresa neurotransmisores como, por ejemplo, la dopamina o la acetilcolina, pero la célula del páncreas no expresa neurotransmisores, la célula de la piel no expresa neurotransmisores, ¿ya? Entonces son proteínas específicas de las neuronas. Entonces, ¿cómo la podemos detectar? Esa proteína específica que codifica para una proteína que es un neurotransmisor, por decirlo, ¿ya? Entonces, uno usa un sistema de detección que, imagínense que es como un imán complementario. Si el neurotransmisor es un imán, el imán complementario sería una sonda, es decir, una molécula que reconoce específicamente a la proteína como una imagen, le reconoce una parte específica a esa proteína, y esa molécula a su vez la podemos acoplar a una señal fluorescente, como la que les estoy mostrando acá. Entonces, mediante una inmunofluorescencia uno puede detectar una proteína específica por complementariedad, ¿ya? Esta sonda va a reconocer específicamente a esa proteína, se va a unir solamente a esa proteína, y entonces nos va a permitir poder detectar si esta proteína se expresa o no en esa célula. ¿Se entiende? Y si se expresa en esa célula va a emitir una señal fluorescente, y esa señal fluorescente yo la voy a poder detectar. Entonces, por ejemplo, aquí, en estas fotografías se muestran colonias o clones de células troncales embrionarias, ¿ya? En las cuales se ha teñido con colores distintos, entonces uno puede detectar más de un tipo de proteína, igual que en el caso de la pantalla zoom mía del fondo, ¿ya? Que uno también puede detectar distintas proteínas. Dependiendo qué tipo de sonda fluorescente uno usaba, uno puede usar entonces distintas sondas, y eso permite detectar entonces distintas proteínas en este grupo de células. No sé si queda claro, Alejandro, si es necesario que profundice un poco más. Yo creo que está muy claro. ¿Sí? No ¿Está sé bien? si- Ya. Entonces, nos sirve una inmunofluorescencia, nos sirve este tipo de metodología para poder detectar la presencia de algunas proteínas que le son específicas o propias a esas células. Por ejemplo, en el caso de las células troncales embrionarias, yo les dije que estas células son pluripotentes, y al ser pluripotentes expresan proteínas que solamente se van a expresar en esos estadios embrionarios tempranos, que son los llamados genes de la pluripotencia. Son factores de transcripción, no voy a entrar en detalle en qué consisten, solamente les voy a decir que son proteínas específicas, ¿ya?, que mantienen a las células en este estado pluripotente, que hacen posible que estas células estén en este estado de no diferenciación. Estas proteínas, entonces, como las que se ven acá, OX4, NANOX, OX2, son proteínas que se expresan en los estadios embrionarios tempranos. En ninguno de nosotros estos genes están activos, ¿ya? Y se llaman entonces genes o proteínas de la pluripotencia. Entonces, ¿cómo puede saber uno que estas células madre embrionarias son realmente pluripotentes? Recuerden, yo les comenté, uno puede hacer este experimento de inyectar las células madre de un macizo celular interno, de un blastocisto a otro, y obtener quimera. Otra cosa que uno puede hacer, y que han hecho también los científicos, por supuesto también en ratones, es tomar estas células de un blastocisto, recuperarlas, estas células troncales embrionarias, e inyectárselas en un ratón adulto que está inmunodeficiente, es decir, que no tiene su sistema inmune operando normalmente. Y lo que se hace es inyectarlas subcutáneamente, es decir, debajo de la piel, y se van a formar pequeños tumores, pequeños teratomas. Y esto también va a evidenciar entonces el carácter pluripotente que tienen estas células troncales embrionarias. Y por último, otro ensayo que se puede hacer
es que uno puede dejar simplemente en la placa a estas células troncales pluripotentes y estas espontáneamente van a empezar a formar distintos tipos celulares. En algún momento van a dejar de proliferar y van a empezar a formar algo parecido a lo que se llama entonces cuerpos embroides, o al azar se van a formar distintos tipos celulares. Y estos tipos de ensayo, fíjense aquí, hay un paper del año 2001 que salió en Nature, donde justamente el grupo dirigido por Lowell Batch realizó estas pruebas en ratón, ¿ya? Entonces, mediante este tipo de experimentos demostraron la naturaleza pluripotente, en este caso de las células embrionarias de ratón. ¿Ven? Y aquí justamente se muestra una quimera. Aquí se muestra un teratocarcinoma. Recuerden, los teratocarcinomas son estos tipos de tumores que están compuestos por muchos tipos celulares distintos. ¿Mm? Y aquí también se muestra que se pueden formar entonces en la placa estos llamados cuerpos embroides que expresan estas proteínas específicas de la pluripotencia. Entonces hoy día sabemos que a partir de estas células troncales embrionarias que están en los blastocistos podemos formar prácticamente ya todos los tipos de células que nos componen. Conociendo los factores de crecimiento y pudiendo dirigir entonces en el laboratorio in vitro la diferenciación de estas células. Y esto ha llevado a acuñar un término que es el término de medicina regenerativa. La medicina regenerativa propone entonces utilizar estas células troncales pluripotentes, para el beneficio y el tratamiento de una serie de enfermedades y patologías. Pero como ya les contaba, en Chile nosotros no podemos trabajar con células troncales embrionarias. Entonces nosotros sí podemos trabajar con las células troncales multipotentes que se pueden encontrar en muchas partes. Yo ya les adelantaba en el intestino, ¿cierto? Les adelantaba en la piel, inclusive en nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos células troncales multipotentes que son las encargadas, recuerden, de mantener la homeostasis de los tejidos. Están en el cordón umbilical, están en la médula, ¿cómo se llama? Ósea, como había dicho Pedro. Entonces nosotros podemos trabajar con ese tipo de células. Ya les adelantaba las células del cordón, por ejemplo. Y esas células entonces, a diferencia de las células troncales embrionarias, les pongo acá entonces, se encuentran en un tejido especial, pueden renovarse también, pueden convertirse, pero en células de solamente un linaje. Entonces no son pluripotentes, sino que son multipotentes. Como les va a quedar este PDF, pueden repasar esto después con calma. Entonces las células madre adultas, también como se les ha llamado, se han podido aislar de muchos lugares. Ahora, les digo al tiro, no es posible aislarlas de todos los órganos. No hemos podido aislar, por ejemplo, células troncales del corazón. Hasta ahora no se ha logrado. Pero sí se sabe, por ejemplo, que hay células en el cerebro, en la sangre, en la médula ósea, en muchas partes. Y las células troncales de la médula ósea, entonces, son aquellas encargadas de generar todas las células de la sangre. Aquí tenemos una célula troncal hematopoyética que se encuentra entonces en los huesos largos, en la médula, por ejemplo, del fémur. Podemos obtener esta célula. También, bueno, se hace un trabajo de recuperación de estas células a través de una punción lumbar. Esto se puede hacer en la clínica, en el hospital, ¿cierto? Y esta célula troncal, entonces, hematopoyética, fíjense, genera células progenitoras, que son estas células que son capaces de dividirse un par de veces más, pero que ya tomaron un camino hacia la diferenciación, y a partir de estos progenitores se pueden formar desde neutrófilos a linfocitos, plaquetas, en fin. ¿Ya? Este es entonces un tipo de célula multipotente que existe en todos nosotros. Y ustedes se fijan que genera una gran cantidad de tipos celulares distintos, pero son todos de un solo linaje. Recuerden que siempre, para que se formen células diferenciadas a partir de una célula madre, tiene que haber un pool de células progenitoras.
También están las células troncales mesenquimáticas que les comentaba que también se encontraban en el estroma del cordón umbilical. ¿Se acuerdan? Estas células las podemos aislar también de la grasa. Y también se encuentran en la médula ósea, en conjunto con las células hematopoyéticas. Y estas células forman hueso, cartílago y grasa. ¿Qué pasa en el sistema nervioso? En el sistema nervioso también tenemos células madre, también tenemos células troncales. Y estas células, en el caso del sistema nervioso, aquí les muestro un cerebro de un ratón, ¿ya? Como ejemplo. Estas células que entonces van a ser las encargadas en formar el sistema nervioso. Una vez más vamos a tener que las células troncales generan progenitores, estos progenitores a su vez generan por división progenitores más restringidos, y a partir de estos progenitores encontramos entonces neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, que son las células que forman parte del sistema nervioso. Tanto la glía como las neuronas se diferencian a partir de las células madres del sistema nervioso. Y de nuevo, esta célula madre del sistema nervioso no va a formar otro tipo de célula que no sea del linaje neural. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. Pero una cosa que sería importante explicarles también. ¿Por qué no estamos pensando en inyectarle neuronas desde sistemas de estas que pudiéramos producir así a personas? Ah, ¿No se les viene a ocurre que sería continuación. interesante, tal vez, ¿no? Alguien que tuviera Alzheimer, inyectarle neuronas? A ver, neuronas de partida, ustedes saben que las neuronas forman redes neuronales, un verdadero cableado, ¿no? Que es muy, muy fino, muy finamente regulado. Y por tanto, el inyectar neuronas per se no ha resultado hasta ahora, porque no se incorporan a la red, se mueren, ¿ya? Pero voy a volver, y de hecho un poco más adelante tengo ejemplos concretos de uso de células troncales para el tratamiento del Parkinson, Alejandro. Así que ahí voy a retomar ese punto. Entonces, ya, hay neurogénesis en el adulto, hay neurogénesis inclusive en humanos, y aquí solamente les dejo para que ustedes profundicen porque de nuevo no tenemos tiempo. Las células troncales del sistema nervioso no solamente durante el desarrollo forman todo el sistema nervioso, forman el cerebro, la médula espinal y forman también el sistema nervioso periférico, sino que en nuestro cerebro, en algunas pequeñas localidades discretas, persisten las células troncales hasta que nos hagamos viejos, ¿ya? Hay bastante controversia respecto a dónde existen estos pools de células troncales en el caso de los humanos. Y aquí también les aprovecho de dar el aviso o el dato de que a pesar de que es usado durante mucho tiempo el ratón como el modelo predilecto para entender el desarrollo de los mamíferos y poder entender, por tanto, el desarrollo de los humanos, un ratón sigue siendo un ratón y un humano es un humano. Y existen diferencias importantes. Entonces, no podemos siempre extrapolar de lo que ocurre en el ratón que va a ocurrir también en el humano. ¿Por qué lo digo? Porque en el ratón se han descrito varios lugares en el cerebro donde existe neurogénesis. Sin embargo, en los primates y en particular en los humanos, no es tan claro de que esa neurogénesis, que es muy activa en el caso del ratón, por ejemplo, hay una neurogénesis que mantiene durante toda la vida del ratón la formación de neuronas olfativas, porque los roedores y los ratones tienen muy desarrollado el sistema del olfato, ¿ya? Entonces hay muchos reportes que indican que hay formación de nuevas neuronas durante toda la vida del ratón que migran al bulbo olfativo y se integran ahí a la red y participan en la detección de odorantes, de distintos olores. Sin embargo, en el humano no está claro para nada, y de hecho más y más parece ser que nosotros perdemos este nicho neurogénico en el adulto. Persiste cuando nacemos, quizás los primeros meses, pero luego prácticamente ya no lo tenemos, ¿ya? Pero hay otro nicho neurogénico que sí parece ser compartido tanto en roedores como en primates y en humanos, que es en el hipocampo, que es una zona de nuestro cerebro en el cual se consolida la memoria y que tiene que ver con el aprendizaje,
Y ahí sí que hay bastantes evidencias de que podría haber neurogénesis durante toda la vida, ¿ya? Y de hecho yo lo pienso así, ¿ya? No solamente en el ratón, sino que también en el humano habría neurogénesis en esta zona del cerebro que tiene que ver con aprendizaje y memoria. No tengo tiempo para profundizar mayormente en este tema, pero para lo que les interesa les puedo mandar literatura después. Entonces uno puede aislar estas células troncales, por ejemplo, de un ratón, de estas zonas específicas, discretas del cerebro, y uno puede crecer estas células. Así como les contaba que uno puede crecer las células embrionarias pluripotentes en determinadas condiciones en una placa Petri, uno también puede aislar estas células, que son multipotentes ahora en este caso, y aquí les muestro una foto de cómo se ven, cómo crecen estas células en el laboratorio en una placa, ¿ya? Si uno les agrega factores de crecimiento específica, estas células entonces van a crecer, y si marcamos de nuevo, recuerden ustedes, con esta idea del imán, ¿cierto?, para la detección de proteínas específicas, ya sea de neuronas o de glía, vamos a poder revelar entonces de que si diferenciamos estas células troncales neurales, podemos encontrar tanto marcadores positivos de oligodendrocitos, como de astrocitos, como de neuronas, que son justamente los tipos celulares que derivan de las células troncales neurales. ¿Ya? Entonces, fíjense, hoy día los científicos podemos aislar células troncales neurales del cerebro de un ratón, por ejemplo, y podemos crecerlas en el laboratorio y estudiar entonces esas neuronas, esos astrocitos ahora en el laboratorio. Esto era simplemente para recordarles que gracias a la neurogénesis, y aquí cito a hay un libro que escribió este señor que a mí me gusta mucho, que al que quiera se lo puedo recomendar, que dice que el cerebro no es de mármol, es de arcilla, de una arcilla que no se endurece nunca. Gracias a nuestra neurogénesis mantenemos nuestra plasticidad. ¿Mm? Aquí voy a tratar de comentar esto de la manera más sencilla posible, Alejandro. Adelante. Tengo que comentarles que hay otro grupo de células troncales. Hemos hablado hasta ahora de las células troncales del embrión y del adulto, y hemos hablado de que existen entonces estas células troncales de manera natural en todos nosotros. ¿Qué es lo que define una célula troncal? Esa fue la pregunta que se hizo este científico japonés años atrás. Aquí se lo presento, Shinya Yamanaka, un científico médico japonés. Él dijo, ¿qué hace que una célula sea troncal? Bueno, que expresa ciertas proteínas específicas, como les decía, que le otorgan esa pluripotencialidad, esa capacidad de tener ese potencial de diferenciación y de poder generar tantas células distintas. ¿Cuál es ese programa genético? ¿Cuál es esa red de genes que se activa que hace que esa célula sea pluripotente? Entonces, después de analizar y estudiar mucho las células troncales pluripotentes embrionarias, él dijo, ¿qué pasa si yo ahora tomo una célula terminalmente diferenciada, una célula de la piel, un fibroblasto, una célula somática, y le reintroduzco a esta célula genes de manera que se expresen ahora de nuevo las proteínas que otorgan la pluripotencia, ¿ya? Que le otorgan la capacidad a esta célula de poder dividirse y de poder especificar características de pluripotencia. Un poco como lo que ocurre en el cáncer, ¿se dan cuenta? En el cáncer ustedes tienen una célula somática, por ejemplo un fibroblasto de la piel, que producto de la radiación UV acumula mutaciones, eso altera el ADN, y entonces, entre otras cosas, puede ocurrir que se empiecen a expresar de nuevo genes pluripotentes, que debiesen estar apagados, porque como les he dicho durante toda la clase, esos genes actúan durante una ventana temporal muy acotada, durante el desarrollo embrionario temprano. ¿Qué pasa entonces si volvemos a encender esos genes, si volvemos a promover la expresión de esos genes? Genes que tienen que estar apagados, ¿ya? Bueno, él demostró que si uno de manera artificial introduce, mediante un virus, ¿ya?, que estos genes se vuelvan a activar y a expresar,
puede lograr, fíjense ustedes, que un fibroblasto, una célula terminalmente diferenciada que no prolifera, se transforme, retroceda en el fondo las manecillas del reloj, retroceda en el tiempo y se vuelva a convertir en una célula pluripotente. Pero como esta no es pluripotente embrionaria, se le puso el nombre célula troncal pluripotente inducida, porque en el fondo es manipulada genéticamente para que así lo pueda hacer, ¿ya? ¿Se entiende? Se toma una célula terminalmente diferenciada, se le reintroducen los genes que le otorgan la pluripotencia a la célula troncal embrionaria, que por supuesto se conocieron, él probó con muchos genes, con muchos genes y finalmente se quedó con estos 4. Y se dio cuenta que cuando introducía estos 4 genes en un fibroblasto, podía lograr una célula inducida. ¿Ya? Y este experimento que cambió el paradigma en ciencias y en medicina, se demostró primeramente en ratón. Y en el 2007 demostró que también era capaz de hacerlo con fibroblastos humanos. Lo que en el fondo él descubrió es que una célula somática diferenciada podía ser, y aquí digo el término, reprogramada al introducir y expresar genes de pluripotencia. Esta célula somática reprograma y se convierte en una célula pluripotente, pero inducida. Y al ser una célula pluripotente, recuerden, yo les decía, esta célula tiene que ser capaz de dividirse, de autorrenovarse y de formar todas las células del embrión. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Vero? ¿Sí? ¿Y han probado a ir a totipotente con un sistema así? ¿O hay gente probando? Totipotente no se ha logrado. No se ha logrado recrear células totipotentes a la fecha. No. Les muestro este pequeño video, de nuevo, ahí está el link, ya esto lo tomé de una clase también. ¿Qué son las células inducidas ahora? Las IPS, como se llaman. La mayoría de nuestras células no son células troncales. Por ejemplo, las células de la piel son especializadas. Ay, perdón. Se voló el video. Vamos de nuevo. Most of the cells in our bodies are not stem cells. For example, blood and skin cells have become specialized to perform specific functions in the body by a process known as differentiation. That's normally not reversible. However, if some adult cell types are taken, grown in plastic dishes, and given specific genetic instructions, over time, a small number of these cells will reverse from their differentiated state and develop the ability to re-differentiate into any cell type in the body. This newfound ability is known as pluripotency, and therefore these cells are known as induced pluripotent stem cells, or IPS. The creation of IPS cells from individual patients may one day allow us to develop replacement tissues that are a perfect genetic match to the patient. In addition, the creation of IPS cells from patients with specific diseases will allow scientists to develop new drugs to treat a wide variety of disorders. Bueno, en este video hay hartos conceptos, hartas ideas revolucionarias de la biomedicina, de todo un campo que se abrió a partir del descubrimiento de estas células troncales inducidas. ¿Quién retuvo algo del video? Quizás fue un poco rápido y en inglés, pero ¿alguien quiere comentar alguna idea que retuvo respecto, por ejemplo, lo que aparecía ahí de los pacientes? ¿Qué oportunidad nos ofrece? Lo que yo entendí fue... Perdón, es que lo que yo entendí es que se podía extraer una célula de la piel, reprogramarla para que sea pluripotente y de ella sacar células sanguíneas. Lo que no entendí muy bien era que si el paciente estaba enfermo, la célula sanguínea iba a también salir enferma o no. Eso no fue lo que entendí muy bien por la rapidez. Ah, muy bien, muy bien. Entonces aquí hay varios conceptos. Catherine parece que quería comentar algo. Sí, profe, ¿Catherine? solo para consultarle
cuán efectivo es que finalmente esa célula siga siendo como sanguínea. No sé si es que puede volver a ser como genéticamente estaba diseñada a ser una célula de la piel. Muy bien, ya. Importante lo que ustedes comentan. Aquí se los voy a explicar un poco más en detalle con este esquema. Efectivamente, cuando uno reprograma estas células, por ejemplo los fibroblastos, las células de la piel, y retrocede las manecillas del reloj, estas células se vuelven muy parecidas, si no casi idénticas, a las células troncales embrionarias que se encuentran en el macizo celular interno. Por tanto, como se vuelven a expresar los genes de la pluripotencia, estas células vuelven a tener la capacidad de poder formar todas las células del embrión. Ahora, ¿cuál va a ser su genoma? El genoma va a ser el genoma de la célula que la originó, del fibroblasto de esa persona, ¿ya? En este caso, como se está mostrando aquí. Si la persona es sana, las células IPS que se van a producir van a ser sanas. ¿Sí? Si la persona tiene una mutación particular, las células IPS van a mantener esa mutación. ¿Sí? Sí. Esto es importante porque entonces ahora, si queremos estudiar, por ejemplo, una enfermedad genética particular y hay muy pocos pacientes y queremos poder caracterizarla y estudiarla y desarrollar drogas, terapia, podemos tomar células, podemos tomar una biopsia de piel de ese paciente, podemos formar, reprogramar y generar células IPS que van a ser entonces células que tienen el mismo genoma que el del paciente y podemos estudiarla ahora en el laboratorio. ¿Ya? Y podemos caracterizarla y poder ver cómo poder entonces tratar la enfermedad quizás con determinados remedios o fármacos y luego volver al paciente, ¿se fijan? Sí, se En el entiende. fondo esto abre, y por eso lo pongo ahí como título, el camino de lo que se llama también la medicina regenerativa y personalizada, porque ahora tú puedes, en definitiva, plantearte la posibilidad de tener un pool de células pluripotentes, como un banco de células que potencialmente pueden formar todos los órganos de Pedro, de Alejandro, de Milenka, y que potencialmente no habría problemas de trasplante, porque no serían rechazadas porque tienen, en el fondo, el mismo genoma, ¿se fijan? Y aquí vuelvo a la pregunta que me hacía Alejandro hace un tiempo. Uno no puede llegar y trasplantar neuronas de una persona a otra persona. ¿Por qué no? Porque el sistema inmune las rechaza, ¿cierto? Pero fíjense ahora, tenemos esta posibilidad. Tenemos la posibilidad de reprogramar células, formar las IPS, y ahora tomo estas IPS y recuerdan, al igual que cuando lo hacíamos con las células troncales embrionarias, con determinados factores tróficos, les cuento, en el laboratorio podemos formar neuronas. Podemos formar células de la sangre, como me preguntaba Catherine. Y podemos generar entonces las células que necesitemos de determinado linaje. Y esas células, al trasplantarlas, hipotéticamente no serían rechazadas. ¿Ya? Entonces, lo que les he contado hoy es que existen gran cantidad de conceptos que por primera vez ustedes escuchan y todo, pero que podemos resumir en que las células troncales son células fascinantes, primero, espero que los haya podido compartir eso, que existen de muchos tipos y colores, y que más allá de las embrionarias y las adultas, que aquí están las características, hoy día tenemos que agregar también estas células inducidas, que a partir de células diferenciadas son manipuladas entonces, de manera que se vuelven también pluripotentes. Y esto abre entonces la posibilidad ahora de generar células paciente específicos. Entonces, hoy día tenemos que repensar el concepto de célula terminalmente diferenciada. Porque, como les acabo de mostrar, hoy día podríamos hablar que inclusive una célula somática, una neurona, está en un estado estable, pero no terminal, porque si yo la activo o la manipulo de cierta manera, como ese genoma que tiene, es el mismo genoma que tiene un fibroblasto, que tiene un cardiomiocito,
yo puedo hacer que esa célula cambie sus propiedades. ¿Ya? Y les cuento entonces que el señor Yamanaka, por supuesto, se ganó el premio Nobel en el año 2012 por este importante cambio en el paradigma y el haber descubierto entonces que éramos capaces de reprogramar las células. Yo creo que ya me he extendido bastante. Sí, creo que más bien dejemos aquí un poco para discutir también una pregunta, porque una cosa que, como tú mencionabas, las células troncales tienen un poco de características también tumorales. Entonces, Sí, claro, si tú me dices, sí, vamos a tomar células de su piel, las vamos a inducir a que se desdiferencien y se las vamos a implantar en sus músculos para que regenerarlo. Y yo así como, ¿y no me estará implantando usted un tumor? claro. Eso es una muy, muy buena pregunta y de hecho es así un poco la crítica. A ver, todavía no tenemos mucha historia en esto de usar células para tratamientos, ¿ya? Pero claramente cambiaron nuestra manera de, como les pongo acá, de pensar la medicina. Hay efectivamente ejemplos, no muchos, pero hay ejemplos muy exitosos del uso de células madres con fines biomédicos. Y aquí les cuento uno que todos ustedes seguramente conocen, que es el trasplante de médula. El trasplante de médula en la práctica corresponde a un trasplante de células troncales hematopoyéticas. ¿Se fijan? Y se viene haciendo hace ya bastante más de 20 años, con gran éxito. Y se ha usado mucho para el tratamiento de la leucemia y otras enfermedades sanguíneas, y con buenos índices, como dice Alejandro, estos pacientes luego del trasplante han podido desarrollar, muchos de ellos, una vida normal y no han desarrollado cáncer. Por supuesto que depende también de otras características, ¿ya? Pero en general es un ejemplo exitoso. También hay ejemplos bien exitosos, me quiero ir bien rápido nomás a esto. Denme un segundo. Voy a salirme de aquí mejor porque... no lo puse acá. Ya, no importa. Es que depende de la clase que doy. Sí, Pero no te preocupes. también les puedo contar que el microambiente donde se inserten las células es súper importante para saber si las células, por muy pluripotentes y súper duper que sean, si tú las metes en un ambiente que está en el fondo enfermo, ¿ya? Es muy probable que estas células no puedan hacer bien el trabajo. En relación a la pregunta que tú me hacías, por ejemplo, a un enfermo de Parkinson, en el enfermo de Parkinson mueren las neuronas dopaminérgicas, ¿cierto? Que son las neuronas encargadas de muchas cosas, porque son neuromoduladores. Entonces, la sustancia negra, o sea, los ganglios basales, que es donde están estas neuronas dopaminérgicas, se están muriendo esas células. Entonces, si tú pones, aunque tú pongas células nuevecitas ahí, de incluso células troncales derivadas del paciente, lamentablemente la mayor de las veces se siguen muriendo, porque el ambiente no es propicio. Entonces, más que colocar solamente las células, ahora el gran desafío es reproducir el nicho o el microambiente en el cual esas células van a poder hacer la pega. Y ese es un concepto que les quería dejar. Es importante el microambiente o el nicho. Fíjense, acá está la definición. El nicho es el microambiente alrededor de la célula troncal que provee soporte y que regula la autorrenovación y la diferenciación. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día, nosotros como científicos y nosotros también en el laboratorio, es recrear ese nicho. Y eso incluye otras células, matriz extracelular, varias variables, la concentración de oxígeno adecuada para que la célula troncal se convierta en lo que nosotros queremos que se convierta. ¿Ya? Ese es el concepto que les quería dejar también para ir terminando. Así como las células troncales embrionarias son pluripotentes mientras están en este nicho que es el blastocisto, durante un momento determinado del desarrollo, y luego dejan de ser pluripotentes, justamente porque ese nicho cambia. Si nosotros queremos recrear, tenemos que encontrar las condiciones en las cuales se reproduce ese nicho. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas señales que afectan, como les digo, a esa célula troncal. Y en la toma de decisiones, si esa célula troncal se va a seguir dividiendo o si se va a diferenciar hacia un determinado tipo celular.
Y ese es como el siguiente nivel de desafío hoy día en la comunidad científica que trabajamos con células madre. Quiero ir, entonces, a la última parte. Me quedan 3 minutos. ¿Cómo podemos recrear ese nicho 3D? Mediante ingeniería tisular. Ese es un concepto que quiero que retengan. Hoy día el concepto de ingeniería tisular es cómo nos ingeniamos para recrear ese nicho de la célula troncal. Y fíjense que hay muchas cosas que influyen. ¿Ya? ¿Qué tipo de factores de crecimiento? ¿Qué tipo de tensión de oxígeno? ¿Y cómo podemos, mediante esa ingeniería tisular, lograr que esa célula troncal se comporte como nosotros queramos? La última meta de la ingeniería tisular, y en eso estamos hoy día, y los quiero dejar con esto porque está en el cuestionario también, es que hemos pasado de tener células pluripotentes a recrear el ambiente 3D, porque las células no existen en 2D, pues no existen en monocapas, nuestros tejidos están en 3D. Entonces hemos logrado, mediante ingeniería tisular, recrear mini órganos o organoides hoy día en el laboratorio, mediante ingeniería tisular. Y aquí les muestro algunos ejemplos fascinantes. Mira, mini órgano, mini colon, ¿ya? Mini cerebros. Estas células troncales, entonces, en condiciones adecuadas, con los factores tróficos, los componentes que ya les mencioné, son capaces de espontáneamente autoorganizarse y empezar a formar mini órganos. Y es así como, por ejemplo, el año pasado se publicó el primer corazón hecho en el laboratorio, a partir de células troncales combinado con componentes de matriz, impresoras 3D. Y esto salió la semana pasada, para que lo revisen. Un organoide de corazón. No les pude poner aquí la película, pero ustedes pueden poner este link y van a ver que este mini corazón bombea. ¿Ya? Entonces, esto nos posibilita ahora poder estudiar, por ejemplo, enfermedades cardíacas en estas estructuras tipo corazón, porque no son corazones, para la investigación. Ese es el nivel en que estamos hoy en día. ¿Ok? Entonces, hay muchos ejemplos para discutir, y aquí en este PPT yo les tenía aquí también alguno de cómo pasamos del laboratorio a la clínica y cómo pasamos entonces ahora a poder aplicar todo esto que les he comentado respecto al uso de las IPS, por ejemplo, para estudiar la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad, ¿ya? Pero yo creo que con lo que les he contado hoy en día ya es suficiente. Seguramente ya han quedado así con las células troncales, así que creo que lo podemos dejar hasta acá, Alejandro. Me parece muy bien. Vero, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Yo creo. Espero que les haya gustado la clase. Me lamento si me extendí un poco. Chiquillos, gracias. Seguramente nos vamos a seguir viendo, y tienen ahí mi correo también. Francisca, gracias. Si es que quieren hacerme alguna otra pregunta, cómo poder aplicar esto ahora para algunas enfermedades en particular, ahí me pueden contactar, sino también a través de Alejandro. Ha sido un gusto y espero poder conocerlos personalmente, ojalá el próximo semestre o el próximo año. Que les vaya excelente. Cuídense mucho. Chao, Chao, Vero. profe, Gracias. cuídese. Muchas gracias. Chao, profe, Chao, gracias que por la estén clase. bien, chao. Muchas gracias.